Bueno, vamos a empezar nuestro video, ¿verdad? Mi nombre es Janet Monroy. Perdón, estoy un poquito fónica, ¿verdad? Por eso mismo no puedo encender la cámara porque también tengo problemas de conexión, pero yo les voy a explicar sobre Jordan B. Peterson, quien escribió un libro, ¿verdad? Que lo llamó Las 12 reglas para vivir. La regla número 7 es la que a mí me tocó, ¿verdad? Se menciona que dice que el título se llama Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado y no aquello que más te convenga. Este libro nos enseña cómo afrontar, más bien cómo afrontar nuestro diario vivir, ¿verdad? Prácticamente nosotros tenemos muchos desafíos, los cuales muchas veces nos volvemos muy catastróficos, muy egoístas con nosotros mismos, em, muy negativos, ¿verdad? Pero Peterson acá nos dice que el sacrificio como base del significado. ¿A qué se refiere a este? Peterson habla de cómo el sacrificio está en la raíz de encontrar el sentido. Sacrificar la gratificación instantánea es la clave para lograr algo que te tenga un valor real. Este principio está presente en muchas culturas y religiones, donde el sacrificio simboliza la renuncia a algo inmediato en favor de un bien mayor. Por ejemplo, em, las que somos mamás, nosotros sabemos muy bien que esto de la profesión de ser mamás es un sacrificio totalmente, porque nosotros ya vemos la vida de otra forma. Por ejemplo, muchas veces postergamos lo académico porque no nos da tiempo, tenemos que ver casa, tenemos que ver trabajo, con tal de tener bien a nuestros hijos. Entonces, muchas mamás sacrificamos nuestro futuro por el futuro de ellos. Pero también hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención porque Peterson acá menciona mucho a Jesús, donde dice que Jesús también fue tentado en el desierto y que él fue un claro ejemplo para nosotros los católicos sobre esta frase, ¿verdad? El sacrificio como base del significado. Para mí el significado que tuvo la muerte de Jesucristo fue salvación. Entonces dice, el dolor y el sufrimiento definen el mundo y de eso no cabe duda alguna. El sacrificio puede dejar en suspenso el dolor y el sufrimiento en mayor o menor medida. Si bien es cierto que los sacrificios mayores resultan más eficaces que los menores, de esto tampoco cabe duda que resultan más eficaces que los menores. De esto tampoco cabe duda que el conocimiento que todo el mundo tiene depositado en su alma. Así que quien desea aliviar el sufrimiento, quien desea rectificar los defectos del ser, debe tener algún sacrificio. ¿A qué voy con esto? Muchas veces también, eh, como madres, como familia, perdemos a seres queridos que nos causan un gran dolor, el vacío que ellos dejan en nosotros, pero también dejan una enseñanza. Ese vacío no es porque así debe de ser, sino porque Dios así lo escribió. Entonces, toda muerte tiene un fin y a veces tiene que ocurrir esto para que nuestro ser sea liberado. Dice, el placer de aquello que más te conviene puede resultar efímero. La responsabilidad y el sentido del propósito, a esto se refiere Peterson, que no todo tiene que salir como nosotros planificamos. Por ejemplo, a veces nos ponemos metas muy elevadas. Al hacer esto, nosotros nos ponemos un stop. Entonces ahí donde viene nuestro sacrificio de dar una milla extra. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos halagan? Entonces ya venimos pesimistas. Entonces bien dicen que a veces acá mencionaba algo muy interesante, donde enfatiza que la responsabilidad es esencial para una vida con significado. Es decir, que nosotros sí tenemos que marcar muchas metas, muchos propósitos, porque si no, no tenemos una guianza de vida y nuestra vida sería únicamente por salir.
Pero cuando ya están marcadas estas responsabilidades, es importante marcarlas muy bien desde la infancia. Marcarle a los niños responsabilidad en el estudio, responsabilidades en casa, incluso responsabilidades con ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos se tienen que cuidar solos, no siempre va a estar mamá ni papá ni un familiar cerca, ¿verdad? Asumir responsabilidades puede parecer una carga, pero es lo que nos otorga dirección y sentido. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Así como Víctor Frank también menciona, ¿verdad? Que para tener un sentido de vida hay que tener un propósito y sin eso mismo no podemos llegar a un fin. Por ejemplo, mi propósito de vida como, como Janet Monroy es ser una psicóloga, pero mi mayor propósito de vida es ser una mamá ejemplar, una mamá con propósitos, una mamá con metas, una mamá que sume y no que reste, una mamá perfecta. Sé que para llegar al perfeccionismo tenemos que también cometer errores, pero también debemos cómo curarlos, ¿verdad? Más bien cómo cicatrizar heridas de la infancia. Acá voy a hablar brevemente sobre el significado versus la gratificación instantánea. Aquí Peterson nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad moderna fomenta la gratificación instantánea, las redes sociales, las compras impulsivas, el entretenimiento rápido, aunque estas cosas pueden ser convenientes, para vez aportan un verdadero significado. Por ejemplo, eh, para mí, que yo soy mamá, a mí me gratifica mucho em, comprarles cosas a mis hijas, para ropa, zapatos, pero para mí, comprarme algo para mí ya se me torna muy pesado. Entonces la gratificación instantánea viene en cambio a comprometerse con objetivos que requieren tiempo y esfuerzo, como construir una carrera y mantener relaciones profundas o mejorar como persona. Aportar una satisfacción mucho más grande a largo plazo. Yo sé que mis hijas necesitan a mamá, ¿verdad? En mi caso, pues trato la manera de darles el tiempo esencial en escuela, en tareas, en ser mamá, en proveer en casa, pero también sé que a raíz de todo eso, también tengo una gratificación que mi corazón me llena, porque estoy la mayoría de tiempo con mis nenas. Me imagino que ustedes también lo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, el papá que sale a trabajar temprano, la mamá que se queda en casa, los hijos que trabajan y estudian, ¿verdad? Ellos también tienen una gratificación instantánea verdaderamente esmerada y esforzada, ¿verdad? Y sobre todo valorada. También vamos a hablar em, sobre la idea principal que el autor tiene, ¿verdad? Una parte importante de este capítulo es la idea de que perseguir lo significativo nos ayuda a salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, para conectarnos con algo más grande que nosotros, ya sea ayudando a los demás, formando parte de un proyecto o asumiendo responsabilidades familiares o sociales. Esta acción nos permite ver que nuestra vida tiene un impacto real en el mundo. Aquí hay algo muy bonito porque dice que esto mismo nos conecta hacia nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo muy gratificante que puede tener una persona es cuidar a sus padres, ¿verdad? Darles lo, lo que ellos nos dieron en vida, cuando estaban nosotros pequeños y ellos eran nuestros padres. Ahora nos toca devolverles el favor. Eso mismo nos gratifica como hijos, ¿verdad? Porque vemos a nuestros padres que tal vez se pueden valer por sí solos, pero necesitan nuestra ayuda. Pero no solo va a ser gratificante para nosotros ni para ellos, sino que también para un ser supremo, como bien lo menciona Peterson, ¿verdad? Que Jesús valora mucho el sacrificio que se hace por amor. Y entonces termino con esta frase que dice: Peterson nos invita a tomar decisiones difíciles, a sacrificarnos por lo que realmente nos importa y a buscar siempre aquello que nos aporta un significado más profundo. No solo así podemos superar a mediocridad y el vacío existencial. Entonces yo los invito a tomar retos, a no ver la vida como, bueno, hoy nos toca levantarnos temprano, tengo que recibir un salario porque si no, no pago renta, no pago luz, ¿verdad? Sino que veamos eso como, em,
como algo, como una guianza, como un camino que nos lleva hacia una vida, ¿verdad? Tal vez no todo es color de rosa, porque tenemos que tener em, sacrificios, tenemos que tener errores, porque de base de eso también nos crea experiencia. Y la vida, como también lo voy a relacionar con Víctor Frank, él decía que la experiencia también era vivir, porque si no, no sabríamos cómo manejar la vida en un futuro, no sabríamos cómo decirle a nuestros hijos, hey, por aquí no es, ¿verdad? Entonces eso también nos ayuda a recapacitar, nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo nos ayuda a no ser mediocres, ¿verdad? Por ejemplo, retomando el ejemplo universitario, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros vamos y decimos, bueno, solo por salir del paso, ¿verdad? Vamos, pero hay sacrificios de nuestros padres que nos ayudan a pagar los estudios. Entonces, no saquemos una carrera solo porque al final recibimos un título, sino porque hay personas atrás, ¿verdad? Que tienen esperanzas. Guatemala, ¿verdad? Tiene muy arraigado lo de la salud mental. Entonces, debemos nosotros hacer un cambio para que también no estigmaticemos mucho la salud mental. Y, y a mí me gustaba mucho una frase que yo escuché de un psicólogo que decía, incluso es Walter Rizzo, decía, si la gente pusiera como prioridad la salud mental, los hospitales estarían vacíos, porque muchas enfermedades vienen del corazón y la mente. Entonces, yo creo que es el momento de recapacitar, de indagar y de buscar más allá de letras y ver más allá de acciones de las demás personas. Veamos nosotros en qué podemos cambiar, en qué podemos decidir y qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un video corto, ¿verdad? Sobre esto. Espero que les haya gustado y les haya dejado intriga de em, cómo pueden manejar esta situación, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho su tiempo, espero poderles ayudar y cualquier cosita, pues les dejo en la invitación. El libro se llama 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Muchas gracias y hasta luego.